Bueno, estamos en la clase de máximos y mínimos. Particularmente vamos a ver de la guía práctica el ejercicio número 1, el que se desarrolló en clase, donde el ejercicio número 1 dice así: un fabricante de productos alimenticios desea obtener el beneficio máximo, teniendo en cuenta la función de ingreso total, que es esta de acá, la que estamos viendo acá, y la función de costo total, sabiendo que X representa la cantidad del producto producido y vendido en toneladas. Si se gana 1000 pesos por tonelada, ¿cuál será el máximo beneficio? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es hallar la función beneficio. Justamente, si tenemos el ingreso total y tenemos el costo total, los restamos, son dos polinomios, los restamos y ahí obtenemos el beneficio. Como digamos son dos polinomios, lo que hace falta es completar, ya lo tenemos ordenado en forma descendente, completamos el polinomio de arriba, 0 por x al cuadrado, y lo que hacemos es restar esos dos polinomios. 4x al cubo me queda 4x al cubo, 0 menos 40x al cuadrado me queda menos 40x al cuadrado, 110x menos 10x me queda 100x, y 10 menos 7 me queda 3. Esto es el beneficio, es decir, la función beneficio. Lo voy a recuadrar porque va a ser muy importante. Muy bien. Lo que tenemos que hacer acá es hallar primero los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos, lo que tenemos que hacer es hallar la derivada primera de esta función. Acá derivamos 4 por x al cubo, bajo el 3 para multiplicarlo con el coeficiente 4 y reduzco la potencia. Menos 2 por 40 me queda 80, o sea menos 80, x reduzco la potencia. Acá directamente reduzco la potencia y dejo de 100x, lo dejo en 100, y anulo el valor, digamos, el coeficiente 3 por 0. Acá me queda la derivada primera. La derivada primera tenemos que igualarla a 0. ¿Por qué? Porque con la derivada primera lo que estamos hallando en una función son las pendientes de la función. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es qué sucede cuando esa pendiente es horizontal, es decir, se anula, es 0. Justamente es donde se producen, ¿sí? lo que llamamos los puntos críticos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos. En este caso nos queda un polinomio de grado 2, seguramente vamos a tener dos raíces. Podemos hallarlo con Ruffini, podemos hallarlo factorizándolo, o también podemos hallarlo con ecuación de segundo grado, también llamado Bhaskara, ¿sí? Vamos a hacerlo así con la ecuación de segundo grado. Este es el coeficiente A, este es el coeficiente B y este es el C. Bueno, si recordamos, en la ecuación de segundo grado se trata de menos B, es decir, menos por menos, en este caso me queda 80 positivo, más menos la raíz cuadrada de menos 80, que va a ser 6400 positivo, menos 4 por coeficiente A, que es 12, 48, por C, que es 4800. Entonces nos queda 4800, todo eso dentro de la raíz. Sobre 2 por A. 2 por 12 sería entonces 24. Muy bien. Ahora, si resolvemos la raíz, tenemos 6400 menos 4800. Eso nos da 1600. La raíz de 1600 es 40. Entonces me queda 80 más menos 40 sobre 24. Primero resolvemos sumando y después restando. Si sumamos, nos queda 80 más 40, o sea 120 sobre 24. Si simplificamos, por ejemplo, por 4, en este caso, vamos a obtener 30 arriba
y 6 abajo. Es decir, 30 dividido 6 nos da un número entero que es 5. Y abajo hacemos la resta, 80 menos 40 nos queda 40 sobre 24. Acá también podemos simplificar por 4, me queda 10 arriba, 6 abajo. Volvemos a simplificar por 2, me queda 5 arriba y 3 abajo. Es decir, me queda 5 tercios. A este lo llamamos x sub 1 y a este lo llamamos x sub 2. Es decir, que estos dos se tratan de dos puntos críticos. ¿Sí? Hallamos los puntos críticos. Hay que recordar que de los puntos críticos pueden salir los extremos. Ahora, es importante saber que no todo punto crítico es un extremo. ¿Sí? Así que bueno, ahora venimos después de haber hallado los puntos críticos, antes de sacar los extremos, si es que existen, lo que vamos a hacer es dibujar en la recta de los reales lo que nos quedó. En estos casos nos queda 1, 2, 3, 4 y 5. Justamente en 5 tenemos el valor x sub 1, el que obtuvimos, uno de los puntos críticos. Y el otro punto va a estar más o menos por acá, a 5 tercios es 1,6 periódico, así que ahí tenemos x sub 2. Muy bien, lo que tenemos que hacer es estudiar qué pasa, digamos, en dichos puntos críticos, ¿sí? Si se tratan de extremos y si son de extremos, bueno, hay que ver si son máximos y mínimos y cuáles, ¿no? Hay distintas formas, digamos, de hallar esto. Una puede ser a través de la gráfica. Otra puede ser utilizando y aprovechando la derivada primera, la que obtuvimos acá, que nos da la pendiente. Aprovechando, digamos, la derivada la primera, podemos hallar las pendientes de puntos cercanos, ¿sí?, a los puntos críticos, para saber cuál es su comportamiento, ya sea antes y después de ese punto. Por ejemplo, si yo sé, sin haber graficado, si yo sé que la derivada en este punto, en el punto 1, que es un punto, o sea, es anterior al punto crítico x sub 2, por ejemplo, en este caso, si yo sé que la derivada es positiva y después la derivada en el punto 2 es negativa, estoy diciendo que la función está en algún momento creciendo y después decrece. O sea, la pendiente estamos hablando, ¿no? Está creciendo la pendiente y después decrece. Y en el punto x sub 2 habíamos dicho que la pendiente es horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el comportamiento de esa función es la de un crecimiento y después un decrecimiento. Es decir, que en ese punto crítico tenemos un extremo que es el pico máximo, que sería el máximo, ¿no es cierto? El extremo máximo, justamente. Si nos pasa al revés, es decir, si esto es negativo y esto es positivo, entonces es inverso. Es decir, quiere decir que decrece, ¿sí? O sea, va decreciendo, después crece, y como en el medio teníamos la pendiente nula, entonces quiere decir que el comportamiento de esa función era que se estaba acercando, digamos, a un mínimo y llegó al mínimo, digamos, extremo, ¿sí? Bueno, eso es una forma, es decir, trabajando y aprovechando la derivada primera, es decir, la pendiente. Bien, también puede pasar que no exista el extremo, ¿sí? Ahora vamos a ver después un caso utilizando el criterio de la segunda derivada. Bueno, justamente eso es lo que yo les quería mostrar, el criterio de la segunda derivada. Habíamos dicho que podíamos hacerlo a través de la primera derivada y ahora lo vamos a hacer con el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces para eso tenemos que hallar la derivada segunda del beneficio. En este caso nos va a quedar 2 por 12, 24. Derivada segunda, 24x,
y acá nos queda de menos 80x, la derivada va a ser menos 80. Y por supuesto el 100 se anula en la derivada segunda. Muy bien, acá lo que tenemos que hacer es reemplazar en los puntos, en x1 y en x2, para saber qué sucede, digamos, con estos valores. Antes que nada, antes de reemplazarlos, les comento qué es lo que puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar que nos dé, o sea, lo importante de esto es que sepamos que si nos da un valor positivo, nos puede dar un valor negativo o también nos puede dar un valor nulo. Si nos da un valor positivo, después de haber reemplazado la derivada segunda en ese punto, significa que estamos en presencia de un mínimo. Si nos da negativo, estamos en presencia de un máximo. Y si nos da 0, quiere decir que es un punto crítico, pero no es un extremo. O sea, no existe el extremo. Por ejemplo, un caso muy común es cuando la función es igual, por ejemplo, a x al cubo. Es decir, la gráfica es esta. Y este es un punto crítico. Pero no es un extremo, sino que es un punto de inflexión. ¿Sí? Acá es donde cambia, digamos, va cambiando. Lo que va sucediendo es que la pendiente sigue siendo, digamos, positiva en este caso, ¿sí? Por eso les comentaba que también puede llegar a pasar que en este caso anterior, o sea, cuando utilizamos el criterio de la primera derivada, puede ser que ambos sean positivos o ambos sean negativos. Entonces ahí se anula la posibilidad de que haya un extremo, ¿sí? Bueno, entonces en definitiva puede pasar estos tres casos. Vamos a estudiar a ver qué pasa con nuestros casos, en el x1 y en x2. Vamos a empezar con x1. La derivada segunda en x1, ¿sí?, vendría a ser 24 por 5 menos 80. 24 por 5 me da 120. 120 menos 80 me da 40. O sea que es un positivo. Al ser un positivo, habíamos dicho que era un mínimo, ¿sí? Y en el caso de la derivada segunda, en este punto, en el x sub 2, me va a dar 24 por 5 tercios menos 80. Acá podemos simplificar, me queda 8, 8 por 5 me queda 40, 40 menos 80 me queda menos 40. Como es negativo, estamos en presencia de un máximo. En definitiva, estos dos puntos eran extremos, pero el que el que nos importa en este caso es el x sub 2, es decir, cuando x es igual a 5 tercios. Volviendo, digamos, al problema, al fabricante lo que le interesa es saber cuántas toneladas de alimento debe producir y vender para que sea el beneficio máximo. Bueno, en esos casos va a ser 5 tercios, es decir, 1,6 periódico, ¿sí?, de tonelada. Bien, pero una de las cosas que también nos pide es qué beneficio nos da cuando sacamos 5 tercios o producimos y vendemos 5 tercios, digamos, del producto alimenticio. En esos casos lo único que tenemos que hacer, y por eso lo remarcamos acá, es reemplazar este valor, o sea 5 tercios, en la función. Entonces reemplazamos en la función 5 tercios. Y ahí, digamos, haciendo la cuenta y reemplazando, ¿sí?, nos va a dar finalmente este valor. 2081 sobre 27, que más o menos es 77,704. Que al valor, digamos, de 1000 pesos la tonelada va a ser aproximadamente, porque esto, digamos, es un número periódico, hay periodicidad, aproximadamente 77.704 pesos de ganancia.